Dice la palabra del Señor: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos esta noche que tu santo y bendito Espíritu, Padre, sea sobre nosotros, que podamos traer, Señor, la exposición de tu palabra bajo la unción y la revelación de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por tus hijos que esta noche han llegado, Señor, para tomar de ti aquella porción que tienes para sus vidas. Te damos gracias y te bendecimos, y a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, venga y traiga, Señor, el propósito a nuestros corazones y a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, el día jueves estábamos estudiando acerca de este pasaje, Jeremías capítulo 1 y versículo número 10. Y decíamos acerca de la asignación y el llamado que le dieron al profeta Jeremías. Cuando la Biblia habla acerca del profeta Jeremías, uno de los llamados fue hacer volver a la nación a Dios. Usted recordará, hay pasajes tan preciosos acerca del libro de Jeremías, aquel pasaje que dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál fuera el buen camino. Dice la palabra del Señor que caminaran en ese camino, mas ellos dijeron: no caminaremos, no volveremos. Jeremías también, en el capítulo 1 y capítulo 2, vemos nosotros cómo el corazón de Dios estaba tan triste de una nación que se había olvidado de él. Dice la Biblia: me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. Entonces Dios quería traer una voz profética para hablarle una vez a la nación. Usted sabe que la palabra de Dios dice que Dios nunca dejó a la nación sin que hubiese una palabra, hubiese una voz. Dice la Biblia que desde la mañana hasta el atardecer siempre Él les envió profetas. Cuando Jesús vino a la tierra, estábamos platicando el día de hoy por la mañana con un hermano, con el hermano Efraín, y hablaba él acerca de la parábola, aquella parábola tan preciosa donde dice que mandaron a los siervos a pedir también ver cómo estaba la viña, pero dice que golpearon a los siervos y dijo: bueno, vamos a mandar a mi hijo, tal vez a él le tengan consideración. Pero resulta que dice la palabra que al hijo le dieron más duro que a los siervos. Y entonces la palabra del Señor, estábamos platicando de que cómo es que Dios siempre tuvo profetas y siempre tuvo gente que le envió a la nación, hasta que llega el momento que dice: bueno, vamos a enviar a mi hijo amado Jesús. Y viene Jesús a la tierra, y usted sabe que también a él, dice la palabra del Señor, no le recibieron, porque dice San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero recordará usted que el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas tú no quisiste. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa quedará desierta. Entonces Dios, hermano, nunca Él los abandonó. Siempre Dios tuvo una voz, siempre tuvo una palabra. Dice el libro de Hebreos: ahora nos ha hablado a través de su Hijo amado Jesús. Pero el profeta Jeremías tenía una asignación, y era la asignación de traer nuevamente el corazón de ese pueblo, regresarlo otra vez a Dios. Pero había cosas que había que arrancar en ellos. Por eso dice la palabra del Señor: para arrancar y para destruir. Yo estaba estudiando, y una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, le voy a dar este pasaje, se lo voy a adelantar, porque estábamos analizando esta escritura.
de cómo es que Dios anhelaba que hubiesen cosas que fueran quitadas de raíz. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 23 y verso número 23. Vaya por favor a Éxodo 23, 23. Y cuando lo tenga usted dice amén ese pasaje. Éxodo 23, 23. Muy bien, ¿cómo dice la palabra del Señor? Éxodo, porque mi ángel, estamos ahí, Éxodo, Reina Valera del 60, vamos a leer. Porque mi ángel, leemos juntos, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Pero cuando uno va a la versión Dios habla hoy, la versión del 2002, me llama la atención porque dice en esa versión dice: mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y jebuseos, a quienes yo arrancaré de raíz. Entonces estábamos analizando de que hay cosas que Dios quiere que sean arrancadas de raíz. Se recuerda que el jueves pasado hablábamos del sicómoro, y una característica que tiene el árbol de sicómoro es que sus raíces son muy fuertes, y cuando las raíces se aferran a la tierra, al suelo, es un árbol muy difícil de poder mover. Por eso Jesús en aquella oportunidad, yo le decía a usted que el Señor les habló, y el Señor mismo les dijo en ese pasaje del libro de Lucas 17:5 y 17:6, les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate. Entonces decíamos que hay cosas que están muy arraigadas, que se necesitan desarraigarlas. Y de alguna otra manera, cuando nosotros vemos que hay cosas, hermano, que echan raíz, y las raíces son muy profundas. Dice que una característica que tiene la palmera es que sus raíces son raíces muy profundas. Y entonces la palmera tiene la característica o la cualidad que aunque los vientos vengan, pueden moverla, pero vuelve a levantarse. Entonces la raíz es muy profunda. Hay árboles que se han estudiado que de acuerdo a la copa o al tamaño del árbol, así también es su raíz. Y se cree que hay árboles que lo primero que desarrollan o crece dentro de ellos es la raíz. Y a medida que la raíz se va profundizando, entonces se está preparando para que el árbol, al desarrollar y al crecer, tenga de dónde afianzarse. Entonces hay cosas que el Espíritu Santo de Dios anhela y desea que sean desarraigadas de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y usted sabe que hay cosas que si nosotros dejamos que se enraícen, como normalmente se le dice, ¿verdad?, después es muy difícil de poder arrancarlas. El trabajo se hace más fuerte, más difícil. Pero una cosa que es importante es que no es imposible, ¿verdad? Todo y cuando que nosotros estemos dispuestos a aquellas cosas que tienen que ser desarraigadas. Entonces, por eso nosotros vemos, hermano, que muchas veces el pueblo de Dios es llamado, como este día domingo, que es cierto, fueron 2 horas de palabra, pero el que no aprovechó es porque no quiso aprovechar. Pero yo decía: Señor, hubiera sido lindo conocer todas las rebeliones, porque de una u otra manera dentro del corazón humano hay una semilla de rebelión, y nosotros a veces sin querer queriendo, dijéramos, ¿verdad?, nos rebelamos a las autoridades, nos rebelamos a lo que la palabra de Dios dice, nos rebelamos a lo que nuestros padres nos aconsejan, nos rebelamos a lo que el pastor está diciendo. Siempre como que hay una semilla de rebelión. Cuando el hermano Cristian estaba hablando acerca de este tema el día domingo, yo me ponía a pensar y decía: Señor, y eso era el sentir que tenía yo en mi corazón, en mi espíritu, que los tiempos que vivimos son tiempos de rebelión, y que de una u otra manera, si nosotros entendemos según lo que él decía, ¿verdad?, de la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, una de las cosas que representan es rebelión. Quiere decir que el tiempo final va a ser un tiempo marcado por la rebelión. Entonces como que nosotros tendríamos que estudiar y nosotros tendríamos que analizar
Y nosotros tendríamos que decirle: Señor, no permitas que dentro de mi corazón hayan rebeliones o hayan cosas que están dentro de mi vida que se rebelan a las cosas que tu palabra misma dice. Hoy vemos nosotros los hijos se rebelan a los padres, vemos muchas veces que la nación misma se revela, y hay tantas situaciones, y es necesario entonces que venga una unción de parte del Espíritu Santo y dejar nosotros que aquellas cosas que tienen que ser desarraigadas sean desarraigadas, hermano. Miren, por ejemplo, yo me ponía a pensar y decía, entre todas las raíces que se tienen que arrancar, por lo menos hay más de 7 u 8 raíces. Una de ellas, por ejemplo, es la raíz ancestral. Usted sabe que nosotros, hermanos, estamos ligados a una raíz ancestral. Cuando nosotros estudiamos una raíz, tenemos que entender, por ejemplo, que la raíz denota un origen. Y regularmente, dése cuenta usted, regularmente las raíces en los árboles no se ven, pero sí se miran sus efectos, ¿verdad? Hay árboles que sus raíces están muy escondidas, aunque hay árboles que sus raíces son muy superficiales. Yo me he dado cuenta que aquí la tierra que tenemos en Yucatán, pues no es lamentablemente los árboles no pueden echar raíz hacia lo profundo, ¿verdad? Por el problema de la laja, pero la raíz es superficial. Y a veces nosotros nos damos cuenta aún cuando el municipio siembra árboles, digamos, para querer ornamentar ahí en las avenidas, pero lamentablemente esos árboles, como no tienen dónde profundizar, usted mira que la raíz está muy superficial, y hasta el pavimento mismo se mira levantado, y cuando uno va en el vehículo, ¿verdad?, va uno librando también a esas raíces que se van metiendo. Entonces, pero hay raíces, hermano, que de una u otra manera, sean que estén profundas o sea que estén superficiales, son raíces y que alguien tiene que sacarlas. Por eso es importante a veces uno venir y decir: mire, pastor, ayúdeme porque esta raíz la tengo muy profunda. Y una de las raíces que se tienen que sacar es la raíz de amargura. En la palabra de Dios, vaya, estudiemos esta raíz de amargura que muchas veces, hermano, está ahí metida de alguna u otra manera, y que se necesita que alguien vaya, como le dijeron al profeta Jeremías: yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para que tú desarraigues. Entonces dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, hay una raíz que es importante tener que sacarla, y es la raíz de amargura. Dice la Biblia, Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí me llama la atención porque dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estudiemos esta raíz. Lo primero que a mí me llama la atención es que esta raíz hay efectos, y uno de ellos, por ejemplo, es que se deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que una raíz de amargura, cómo es que una persona, hermano, podríamos pensar, ¿por qué la gente se amarga? ¿Por qué viene la amargura? Y usted sabe que regularmente la amargura es como consecuencia de un daño que una persona sufrió. Alguien le hizo algo a otra persona, y entonces muchas veces es eso que le hicieron lo que causa es una molestia, es un rencor, es una amargura en el corazón, se siente defraudada la persona. Y entonces dice la palabra del Señor, y mire qué poder tiene la amargura, porque dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que la raíz de amargura tiene un poder, y es que aquel que le ha permitido a la raíz de amargura dentro de su corazón, dentro de su vida, ha permitido que haya un brote de raíz de amargura. Eso lo que hace es que deja de alcanzar la gracia de Dios. Una persona amargada, usted va a ver que no hay gracia sobre ellos. ¿Se recuerda usted allá en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, cuando dice la Biblia que Ana oraba con amargura de espíritu? ¿Por qué estaba amargada? Estaba amargada porque la vida no le estaba alumbrando como ella quería, su matrimonio no estaba bien,
tenía conflicto dentro del matrimonio. Usted sabe que hay tantos dentro del matrimonio que están amargados, a veces esposas amargadas, hay veces esposos amargados, algunas veces hijos amargados. Y entonces, hermano, se vuelve la familia amargura, ¿verdad? Y esa familia amargura, hermano, es un problema serio. Entonces esa familia, cuando empieza a manifestarse la amargura dentro del corazón, yo estaba yo escuchando a un varón, y me llamaba la atención esto, porque él hablaba cómo es que una madre puede influenciar en los hijos. Y este varón decía cuán importante es poder ver cómo aquella madre de Timoteo y la abuela influenciaron para bien, de tal manera que cuando este muchacho desarrolló, creció, y al lado de un apóstol como fue el apóstol Pablo, se pudo ver un ministerio muy efectivo. Pero él tenía una ventaja, que desde los días de su niñez, desde que era niño, traía dentro de él sembrada una semilla de fe. Y una semilla muy importante, porque dice la Biblia que la fe que habitaba en la abuela y en la madre era una fe que no era fingida, sino que era una fe genuina. Entonces dice la Biblia, que hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice: porque yo sé que la fe que está en ti es una fe sincera, no es una fe fingida. Entonces quiere decir que puede haber una fe fingida. Y dice esta palabra del Señor que esta fe que estaba en Timoteo había habitado anteriormente en su abuela y también en su madre. Entonces era una fe que era genuina, no era una fe de apariencia, sino que era una fe genuina. Entonces, hermano, pero dése cuenta usted cómo es que hoy en día podemos nosotros encontrarnos que de alguna manera hay amargura dentro de los hogares. Hay veces que hay amargura en el corazón de los hijos, hay veces que hay amargura en el corazón del matrimonio, porque X circunstancia quizá lo llevó a la amargura, una infidelidad posiblemente el trato que se le dé al cónyuge, posiblemente, hermanos amados, situaciones que se dan, y eso lo que hace es provocar dentro del corazón amargura. Pero acá no solamente se está analizando bajo el sentido de una congregación, porque dice: mirad bien, porque no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces dice la palabra de Dios que la amargura, que el poder que tiene la raíz de amargura es que causa estorbos. Y un estorbo, ¿qué es? Es aquello que no te permite a ti. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, quiere desarrollar en la vida cosas, pero que de alguna forma se encuentra con ciertos estorbos. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, alguien quisiera, digamos, desarrollar una carrera universitaria, pero se encuentra con un estorbo, que no tiene la economía. Otra de ellas posiblemente no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, muchas cosas. Y eso se constituyen como aquellas cosas que le van a estorbar y que no le van a permitir poder llegar a lo que él quisiera. Entonces dice la palabra del Señor que la raíz de amargura tiene un poder, empieza a estorbar. Entonces, ¿cuánta gente a veces en la iglesia está estorbada? Y entonces en el momento que quieren adorar no pueden adorar, en el momento que quieren servir no pueden servir, en el momento en que quieren qué sé yo, hacer algo dentro de la casa del Señor no pueden, porque se sienten estorbados. Entonces la raíz de amargura tiene un problema, que dice la palabra del Señor que se constituye en un estorbo. Entonces la gente está estorbada, la gente no tiene libertad, la gente no tiene gracia, la gente no tiene el fluir adecuado del Espíritu Santo. Mire, aún en el libro de Santiago, usted recordará que dice el apóstol Santiago esta palabra, dice: hermanos amados, dice, de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga a la vez, ¿verdad? Entonces, qué tremendo ha de ser que una persona sea como una fuente de amargura. Y entonces lo que brota siempre de su corazón, y tarde o temprano la persona que está amargada lo va a denotar en su gesto, en su hablar, en la forma en que se expresa de las demás personas. Se va a poder entender en sus palabras que esa persona tiene un problema de amargura, tiene un problema dentro de su alma. Usted sabe que la amargura es parte de una afección que está dentro del alma, la amargura. Hay gente que está amargada y es tan tremendo porque puede hasta afectar el espíritu mismo, ¿va? Porque dice la Biblia
que cuando el sacerdote le dice a aquella mujer, a Ana, le dice, digiere tu vino, y le dice el sacerdote, yo no soy una mujer ebria, no soy una mujer borracha, yo soy una mujer que está estorbada en el espíritu, tengo amargura de espíritu, porque ha habido aflicción dentro de mi vida, dentro de mi alma. Entonces dice la Biblia que la raíz de amargura tiene otra hermano, otro poder de influencia, y es que empieza a estorbar a la persona, que permite que la raíz de amargura brote de su corazón. Y dice la Biblia que no solamente eso, sino que tiene un poder contaminante, porque dice la Biblia, y por ella, y me llama la atención porque dése cuenta usted que como dice, mirad bien, no sea que alguno, está refiriéndose a una persona, deje de alcanzar la gracia. Pero quiere decir que una persona, alguno, teniendo raíz de amargura, y la parte final dice, y por ella muchos. Quiere decir que un amargado tiene poder para contaminar a muchos. O sea, se necesita solamente un amargado para que contamine a muchos. O sea, no se necesitan tantos, sino que un amargado contamina a otro, ya se vuelven dos amargados, y esos dos amargados contaminan a otros, y cuando venimos a encontrarnos, hermano, encontramos de que hay un montón de amargados. Y entonces dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno, no está diciendo todos, pero dése cuenta que alguno, es decir, si alguno permite que la raíz de amargura brote dentro de él, dejará de alcanzar la gracia de Dios, empezará a estorbarlo. Pero dice la Biblia que por ella, es decir, por esa amargura, muchos sean contaminados. Ahora, la amargura, usted se va a dar cuenta de que no solamente aparece en el libro de Hebreos, aparece también allá en el primer libro de Samuel, una mujer que portaba un espíritu de amargura dentro de su alma, que era Ana. Pero por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, Deuteronomio 29, vaya por favor, Deuteronomio 29, 18. Y cuando lo tenga dice amén. Deuteronomio 29, 18. ¿Ya lo tiene? Vaya, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, vamos a leer todo el pasaje. Eran las cosas que no quería Dios que hubiera dentro del campamento de Dios, dentro de su pueblo. Dice acá 29, 18, que no haya entre vosotros hombre, ni mujer, familia, ni tribu, que abandone hoy al Señor nuestro Dios por adorar a los dioses de esas naciones. Y específicamente se estaba refiriendo a aquellas 7 naciones que yo le había leído anteriormente, cuando dice que el Señor las iba a arrancar de raíz. Pero entonces dice la palabra, y que ninguno de vosotros, hay la versión que usted tiene ahí, posiblemente diga así, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No sé si así dice la versión que usted tiene. Así dice. Ajá, eso dice la Reina Valera. Pero la otra versión dice que ninguno de vosotros sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Fíjese, o sea, en la versión que usted tiene dice que no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Pero otra versión dice que ninguno de vosotros, y entonces ya compara, que sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Entonces, una de las raíces que tienen que ser arrancadas, hermano, y usted no me mentirá, todos los que estamos acá en un momento dado podemos ser afectados de amargura. Nos amargamos con alguien, alguien nos causó un problema, hirió nuestro corazón, permitimos que esa herida se hiciera grande. No solamente se volvió una molestia, se volvió una amargura. El problema es que después se puede volver un rencor, y un rencor puede volverse una venganza, ¿verdad? Uno dice, esto no se queda así, un día me voy a vengar. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo puede un problema entrar en el corazón de una persona, y esa molestia o eso que le pudieron haber hecho a uno en un momento dado pensar en una venganza, mantener el rencor, mantener ahí dentro del corazón
esa molestia y decir, me las van a pagar. Entonces la Biblia dice que ninguno se esté vengando de su hermano. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos que permitirle al Espíritu de Dios, hermano, y tenemos que permitir también que ese tipo de raíces sean quitadas, que ese tipo de raíces sean arrancadas del corazón, que nosotros en determinado momento permitamos, hermano. Y mire, a veces la mejor forma como podemos nosotros poder sacar este tipo de problemas es quebrantando nuestro corazón delante de Dios y pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón que ese sentimiento que tenemos dentro del corazón lo saquemos. Por eso yo creo, hermano, que el día en que Ana vino al templo, porque dice la Biblia que cada año sucedía eso, pero vino un año en el cual ella se determinó ser libre, porque nosotros podemos determinar en un momento dado ser libres. Yo le decía a los hermanos allá estando en Valladolid, le decía esta palabra, porque veíamos esto que Pablo dice: cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando dejé de ser niño y me convertí en un hombre, entonces mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de juzgar fue diferente. Entonces, hermano, quiere decir que tenemos que nosotros llegar a un nivel de crecimiento de tal manera que podamos nosotros, hermano, decir: Señor, yo te ruego, Padre, que sea quitado de mi corazón. Mire, yo pienso algo. Si nosotros como ovejas, nosotros como líderes, somos muy proclives a que cuando nos lastiman nos cueste perdonar, el día que seamos pastores nos va a ir pero de patada, hermano, porque nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a tener que perdonarlas, porque no podríamos tener nosotros poder estar al frente de una congregación y enseñándole a la gente a perdonar si nosotros no perdonamos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros constituirnos en un modelo? Imagínese usted, si prácticamente nosotros como esposos quizás tengamos una carga de amargura contra nuestro cónyuge, o una carga de amargura contra nuestros padres, una carga de amargura contra alguna persona. Y entonces lo que va a suceder es que tarde o temprano esa raíz que se miraba ahí como que ya estaba sanada vuelve otra vez a brotar. Y eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos. Miren, que no haya una raíz de amargura, que alguna raíz de amargura brotando, alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que nosotros tenemos que venir delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a que mi corazón y mi vida, Señor, no abrigue este pensamiento, este deseo del corazón, sino que me dé la capacidad de poder perdonar, porque yo no quiero que este problema se constituya en una raíz de amargura y que en cualquier momento, mire, hermano, usted no me dejará mentir, el problema es que cuando nosotros nos amargamos, esa amargura donde quiera que estemos la vamos a llevar. Hay veces que hay personas que se amargan con el jefe allá en el trabajo y esa amargura la llevan a su casa. Se amargan con alguna persona y esa amargura la llevan al hogar. Entonces el problema es que ya no solamente hay un problema contra la persona, ¿verdad? Usted ha sabido a veces de familias, yo he sabido de familias, hermano, que a veces los mismos hermanos de carne, ¿verdad?, hijos de un mismo padre y madre, tienen un problema en la vida y esos hermanos se amargan. Lo tremendo es que sus esposos o esposas también se amargan y los hijos también se amargan. Y entonces esos primos no tienen una buena relación, porque los mismos padres les han sembrado que no se lleven con esos primos, porque cuando ellos eran niños, o posiblemente por una herencia, porque a uno le dieron más que a otro, se amargó. Y el hecho de haberse amargado, contaminaron también a sus hijos. Y el problema es que ellos crecen y los hijos y los primos no tienen una buena relación. ¿Y por qué? Porque hay una amargura que vienen arrastrando. Hay un problema que vienen arrastrando. Hay hijos a veces, hermano, que no crecieron bajo la sombra de un padre o no crecieron bajo la sombra de una madre. Nosotros estábamos oyendo el testimonio de una hermana que nos quedamos sorprendidos con la pastora, porque dice que a la edad de que como de 5 años, dijo, no, 6 años, dice, va,
a ella la sacaron de la casa, algo así, ¿verdad? Y entonces ella se tuvo que ir a vivir a la calle. Ella se tuvo que ir a vivir a la calle. Dice que su mamá murió, ¿verdad? Su mamá murió. Pero yo estaba viendo a la hermana y decía, ¿cómo pudo esta mujer, decía yo, ¿verdad? En mi corazón, haber logrado vencer de una u otra manera todos estos problemas con los cuales ella se vio en la vida? Que a la edad de 6 años su madre muere, la echan de la casa, nadie la quiere cuidar, y dice que a esa edad empezó también a ingerir droga, ¿verdad? Dice que se drogaba y entonces se emborrachaba. Entonces la vida de ella fue una vida muy difícil, muy herida en su corazón y en su alma. Pero ahora uno la puede ver y uno dice, Señor, definitivamente tú eres un Dios tan poderoso que pudiste romper y quitar dentro del corazón de ella ese dolor y ese sufrimiento y esa amargura dentro de su alma por el maltrato o por el hecho de que en un momento dado no creció bajo el amor, bajo el cariño, bajo el aprecio, hermano, o posiblemente hermanos de carne o hermanastros que de haberles dado amor les dieron mucha tristeza, mucho dolor, mucho maltrato. Pero yo le digo una cosa: bendito evangelio del Señor Jesucristo, porque en el evangelio hay restauración. Yo digo algo, hermano, yo pienso algo. Yo pienso que cuando una persona en el evangelio no ha querido sanar algo de su vida es porque no quiere. Porque en el evangelio hay libertad. Podemos ser libres de cualquier problema y de cualquier atadura. Porque entonces dejaría de tener poder el evangelio, dejaría de tener poder la palabra. Entonces yo digo, Señor, como que ahí está la medicina, ¿verdad? Pero como que nosotros no queremos ir a la medicina. Entonces no podríamos estar cargando. Hemos visto de gente que a veces, hermano, está ya muriendo, ¿verdad? Y le dice, mire, es que ¿cómo se va a llevar usted ese rencor y esa amargura? Y dice, yo me la voy a llevar hasta la tumba, dice. Y a este yo no lo perdono, nunca lo voy a perdonar, y lo maldigo el día que nació. Y se van así, hermano. Se van así. Y dicen, no lo perdonaré, jamás lo voy a perdonar. Ahora yo digo, si el evangelio y el Señor llega a su vida, pues va a tener que perdonar, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que nosotros perdonemos así como en Cristo nosotros también fuimos perdonados por el Padre, ¿verdad? Entonces hay un poder en la palabra de Dios, y es el hecho de poder arrancar las raíces de amargura. Esas raíces, hermano, que pueden estar ahí tan metidas. Yo estaba viendo otra raíz, por ejemplo, la raíz de la soberbia. A veces que la soberbia es como una raíz, hermano. Cuando la gente le cuesta dejar la soberbia y es muy soberbio. Entonces, por ejemplo, fíjese usted que allá en Lucas 3:8 yo puedo ver de alguna manera como una soberbia ahí escondida. Dice la Biblia, palabra del Señor Jesucristo, Lucas 3:8 y 3:9: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y oiga esto: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Quiero leerle todavía algo más. Dice 8:39 de Juan, poniendo paralelos los dos pasajes. 8:39 de Juan: y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya vio que en Lucas dice que ellos vienen y le dicen al Señor, que lo habíamos leído en Lucas, ellos le dicen al Señor, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, ¿va? Como dando a entender, bueno, tú qué nos quieres decir a nosotros si nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces viene y Juan 8:39 dice,
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Juan 8:40, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y mire pues, entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, yo lo que veo acá es que había un espíritu de soberbia tan enraizado dentro del pueblo y específicamente dentro de los religiosos, porque ellos asumían, hermano, de que eran descendientes de Abraham. Y entonces viene él y dice: ustedes dicen que tienen a Abraham por padre. Ahora fíjese, dice, y leíamos en el pasaje paralelo de San Juan, y dice: si realmente vuestro padre fuera Abraham, y aquí es donde yo le digo una cosa, siempre los hijos deberían de portar el mismo espíritu de los padres, y específicamente que los padres tengan un buen espíritu, ¿verdad? Porque si los padres tienen un mal espíritu, mejor ni siquiera portar el mal espíritu de los padres. Pero entonces dice, el Señor dice, ahora lo que Dios está diciendo acá, escuche esto, dice: Abraham tenía buenas obras. Si realmente vuestro padre es Abraham, ustedes las obras de Abraham harían, pero ustedes no tienen las obras de Abraham. Entonces no digan que son hijos de Abraham. No piensen dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Y entonces les dice el Señor: ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y viene y les dice el Señor de esta manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué árboles? Los árboles que no dan buen fruto. Es decir, que hay árboles entonces, y aquí para mí son árboles que dan fruto de soberbia. A gente que, ¿qué es la soberbia? ¿Cómo conceptualiza usted la soberbia? ¿Quién me puede dar un concepto? ¿Qué es soberbia? Sin rebuscar, así que le venga a la mente. ¿Qué es soberbia? Ego, altivez, alguien que se siente superior a otro, autosuficiente, no le gusta que le digan nada, tiene un concepto mucho más alto que el que no debe de tener, o siempre quiere tener la razón, o sea, no oye razones. Ahora fíjese usted que tremendo, porque ellos tenían un problema de soberbia. ¿Y en qué se fundamentaba la soberbia de ellos? De decir que eran hijos de Abraham. Mire, hermano, eso es como que nosotros nos topáramos de repente con un genuino judío, ¿verdad? Y nos digan: ¿y ustedes qué se creen, yucatecos? Cabezones, nos dijeran, va. ¿Ustedes qué se creen? Nosotros somos crema y nata de los judíos. Y entonces ellos se sentían mire, hermano, es tan así que cuando el apóstol Saulo se convierte al Señor, y hermano, mire, él se los baja de la moto, porque se recuerda que allá en el libro de Filipenses dice Pablo: mi deseo más grande es conocerle a él, porque de cuántas cosas, dice Pablo, ¿verdad?,
yo me podía llenar de orgullo, dice. En cuanto a la ley, fariseo. Y dice fariseo de fariseos. En cuanto a la circuncisión, circuncidado al 8º día. En cuanto al origen, benjamita. En cuanto al estudio, preparado a los pies de Gamaliel. Hermano, empieza a dar un currículo que cualquiera diría, este hombre pues tenía de qué sentirse orgulloso. Aparte de ser judío, soy también naturalizado de nacimiento romano. ¿Y sabe qué dice Pablo? Y todas estas cosas yo las tengo, las considero por basura. O sea, no tenía él algo en que sentirse lleno de soberbia, sino que antes bien dice, todas estas cosas en las cuales yo podría sustentarme de que soy algo en que poder llenarme de soberbia. No. Me gustaba cuando decía el hermano Cristian esto, ¿verdad? Qué precioso que el mismo camino que el Hijo trajo es el mismo camino de vuelta, ¿verdad? Hasta terminar nosotros también la iglesia glorificados. Pero muchas veces en la tierra primero tenemos que pasar por el proceso de la humillación. Y uno de los procesos de la humillación es el hecho de tenerse uno que desvaciar de sí mismo. Mire, hermano, usted no me dejará mentir, pero a veces en el evangelio nosotros hasta morimos a ciertos conceptos que traíamos del mundo. ¿Sí o no? Máxime si en el mundo nosotros tuvimos trabajos así donde éramos muy respetados, ¿verdad? Y éramos los jefes, y al jefe había que cuadrarse. Y resulta que en la iglesia el líder de los servidores es un hermano que quizás sea de trabajo de albañilería, pero me tengo que sujetar a él porque él es el líder. Entonces, si fuéramos soberbios, ¿y este quién me va a enseñar a mí? Si este ni siquiera pasó por la puerta de la universidad. Pero ¿qué pasa ahí? Dios está tratando con áreas de nuestra vida, ¿o no? Dios está tratando con áreas de nuestro corazón. Dice que una vez, fíjese, hermano, y eso lo oí de un apóstol que lo hizo con hecho pensado, ¿va? Malo este apóstol, pero dice que la iglesia estaba llena día domingo, ¿verdad? El apóstol en Guatemala, en una de las iglesias más grandes, y él estaba hablando acerca del amor. Y él estaba hablando acerca de amarse todos los hermanos por igual. Y de repente se dio cuenta que en las primeras sillas estaba una de las funcionarias de gobierno, congresista, mujer importante. Y al lado de ella estaba sentada una hermana que trabajaba de sirviente en una casa. Y dice: hermana, bese a la hermana que tiene al lado. Y entonces la congresista tuvo que besar a la sirvientita, por decir algo así. ¿Y qué le estaba enseñando? De que ahí prácticamente, hoy me decía un hermano, mire, me dice, yo he estado observando desde más de un año que he estado viniendo, y gracias a Dios algunas cosas han cambiado en la iglesia, me dijo. Todavía falta, me dijo, pero cuando muy llegué, miraba que peleaban privilegios los de arriba, me dice. Se agarraban unos con otros, y aguanté todo eso, me dijo. Gracias a Dios, me dijo. ¿Cómo le dicen aquí al dinero? Una palabra que usan, que le dicen ustedes. Nosotros le decimos allá, por ejemplo, la feria, ¿cómo es? Buchaca, lana, ¿qué? Pero dicen otra palabra. Bueno, la cosa que me decía, mire, me dijo, las familias que vinieron el domingo, yo tenía mucho tiempo de no verlos. Me llamaron preguntando dónde me congregaba, yo le di la dirección y vinieron. El problema es que a la iglesia donde iban, el pastor solamente le da privilegios a los que tienen. Esos son los que tienen los mejores privilegios, me dice. Gracias a Dios, hermano, que aquí los que tienen privilegios son los que ni trabajo tienen. O sea que aquellos no tienen ni en qué sentirse orgullosos, ¿verdad? Bendito sea Dios, hermano, que ni siquiera puede decir, el pastor los tiene de ancianos, porque estos son los que son fieles y son fieles al Señor. Pero ellos no se han ganado el puesto porque hermano, compren el puesto, porque no, vive Dios que no. Y el anhelo en nuestro corazón es hacer justicia.
El anhelo en nuestro corazón no es el hecho, hermano, de que alguien ocupe un puesto dentro de esta iglesia porque es el que tiene dinero, y no importando que viva una vida toda mala, lo importante es que deje los Washingtones o que deje el diezmo, ¿verdad? Pero eso no es. Bendito Dios porque esta iglesia no tiene ese problema. Y bendito Dios porque yo no tengo ese problema en mi corazón. Aquí la gente no se ha ganado el puesto por esto, por eso usted sabe, sinceramente. ¿En qué podríamos sentirnos orgullosos? Viendo al hermano Efraín que en el Caleb se va para su casa y va todo. ¿Me entienden? Entonces, hemos aprendido. Hemos aprendido. Y el Espíritu Santo de Dios nos ha enseñado. Pero hemos cedido y hemos dicho: Señor, sí, papito lindo. Bendito sea Dios por ello. Y mire, estos son tremendos porque ¿sabe qué? Le tiraron una con indirecta al Señor porque le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Ahora, ¿sabe por qué le dijeron así al Señor? Porque había un rumor por ahí de que realmente Jesús no era hijo de Dios. Y el rumor era de que realmente María no había sido concebida por el Espíritu Santo, sino que ese era un hijo de fornicación. Y cuando le dijeron al Señor: si nosotros no somos hijos de fornicación, le tiraron, hermano. Ahora dice, y ¿sabe qué le dijo a él? Si ustedes realmente fueran hijos de Dios, tuvieran frutos como hijos de Dios. Pero ustedes, su papá se llama el diablo, les dijo, y las obras del diablo practican y hacen las obras del diablo. Ese siempre ha sido mentiroso desde el principio, es padre de toda mentira. En él no hay verdad y es homicida desde el principio, dice. Tremendo, ¿ah? Pero mire, hermano, ¿por qué no se humillaron delante del Señor? Digo yo. Entonces viene el Señor, dice: miren, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado. ¿Qué fruto estaba pidiendo él ahí? Un fruto de humildad. ¿Y sabe qué le dice el Señor, hermano, todavía para hacerlo sentir? Dice: miren, ustedes no se sientan tan creídos de sus orígenes, que son descendientes de Abraham, porque Dios es tan poderoso que de las piedras le puede levantar hijos a Abraham. Ala, hermano. ¿Y sabe qué? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué le está diciendo? Arrepiéntanse de esa actitud que ustedes tienen. Ya, dejen eso. Si ustedes realmente saben que yo he venido del Padre y por el Padre he sido enviado, ¿por qué no me reciben? ¿Y por qué mis palabras no hayan cabida en ustedes? ¿Por qué? Porque lamentablemente en ellos habían raíces de soberbia, hermano. Pero qué precioso es cuando uno puede entender, hermano, que a una mire, yo le digo una cosa: hay gente que es pobre y es soberbia. La soberbia no tiene nada que ver con el dinero, porque yo conozco gente que es multimillonaria y son humildes, y hay gente que no tiene ni dónde caer muerto, ni petate tienen, y son soberbios, hermano. ¿Sí o no? Hay gente que es soberbia y no tienen nada ni en qué morir. Como dijo un hermano, no tienen, dice, y su médico de cabecera, ni cabecera tienen, ¿verdad? Y dicen que tienen médico de cabecera. Pero hay gente que es soberbia, hermano. ¿Conoce usted algunos, sabes? Y mírenlo, si no tienen ni dónde caer muerto, solo pueden morir en la soberbia. Les cuesta pedir perdón, les cuesta humillarse, les cuesta reconocer que andan mal, les cuesta, muchas cosas les cuesta. Entonces, bendito Dios, porque el Señor también tiene poder para arrancar la raíz de soberbia. Hay veces que Dios, hermano, mire, Dios usa gente hasta del mundo, a veces para tener que meter una pulida a uno. Allá en Guatemala se decía un dicho: mira, portate bien, porque si no te portas bien aquí en la casa, allá en la cárcel te van a pulir. Y es cierto, hermano. A veces
Ni siquiera el papá le da, y el policía allá afuera sí les va a dar. Ni lo va a considerar, porque la Biblia dice que no por algo lleva la espada, porque por eso le fueron dadas la espada, ¿verdad? Entonces hay veces, mire, el hijo pródigo nunca amó tanto al padre hasta que no se sintió lejos de él. Y nunca el hijo pródigo apreció su casa hasta que empezó a probar y anhelaba comer las algarrobas. Hay veces que hay hijos, hermano, mire, Dios los trata en la soberbia, hermano, de verdad. Dios los trata en la soberbia. Hay veces que hay hijos que dicen, dice, ahí va a ver que yo también las puedo, me voy a abrir camino, no necesito de usted, viejo, gordo, pelón. Y le empiezan a insultar al papá y se van, hermano. Al tiempo vienen de regreso otra vez, que perdoname, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí. Y Dios tiene que a veces que tratar con el corazón, ¿o no? ¿Usted alguna vez ha tenido así un poquito así de soberbia, así un poquitito, un puchitito así, aunque sea una pizquita? Hermano, lo tratan a veces a uno. Mire, a veces cómo lo pulen a uno, por ejemplo, a veces cuando uno es impaciente. Una vez yo me enojé, hermano, porque había hecho fila, fíjese. Y entonces resulta que cuando iba a pagar en la caja, me dijo, ya no le voy a cobrar, me dijo. Pero si ahí hice fila, sí, pero ya no le voy a cobrar. Me dieron ganas de dejar la carreta ahí con las cosas. No, ese es orgullo, dije yo. Mire, hermano, si alguien nos pulió la paciencia fue desarrollo urbano, hermano. Eso sí, esos ingratos, que Dios los perdone, hermano, pero ojalá, gracias. A mí no le digo que el hecho de que no, amargura no, pero hermano, ay Dios, qué pulida, hermano. No se me olvida ya el parque La Mejorada, donde estaban estos antes. Nos citaron a las 8 de la mañana, ahí estábamos desde las 8. Pasó toda la mañana, la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, ahí sin desayuno, sin almuerzo. Y al final dice que no lo van a poder atender. Dice uno, papito lindo, solo no tengo el espíritu de Bin Laden, si no pongo una bomba aquí debajo, pero Espíritu Santo. Pero dígame si no a veces le pasa a uno. A veces tratan con uno, hermano. Mire, no me va a dejar usted mentir, pero por ejemplo, cuando usted lo atienden mal, digamos, en el seguro social, y usted sabe muy bien que de su salario le quitan a usted para pagarle a ellos. Un día yo fui a visitar a una hermana. Dije, bueno, vamos a visitarla pues al hospital. ¿Y cree que me querían dejar entrar, hermano? Dice yo, esos, cómo le enojan a uno, dije yo. Mire, es que la persona necesita oración. Sí, pero tiene usted que entrar con el carnet. Vamos a esperar pues, dijimos. Al fin llevaron el carnet, hermano, los hermanos no estaban ahí. Show. Y cuando ya dice, ¿podemos pasar los dos? No, solo uno. Pasa vos, me dijo mi esposa, está bien. Ya iba enojado, hermano. Sinceramente iba enojado. Pero dije, Señor, ese es el precio que hay que pagar a veces por ir a orar por una oveja, ¿va? Pero molesta. Y cuando llego, porque dice, deje su credencial, y estoy viendo que la que está atendiendo ahí, hermano, eran horas de trabajo, hermano. Entonces las dos están sentadas, su credencial, y se la doy, y me quedo viendo la otra, así va, y la otra comiendo cacahuates, pelando los cacahuates. Y le digo yo a la otra, está bien ocupada, ¿verdad? Le dije yo. Va que no me mentó la madre, va, pero hermano, imagínese usted, hermano, que uno llega a una entidad donde lo tienen que atender, si realmente la obligación de ellos es atenderlo.
Un día mi suegra así se enojó y le dijo: mire, señorita, en el hospital, si usted realmente no sé qué le pasó en su casa, si tuvo problemas con su marido o con sus hijos, usted aquí tiene que venir contenta, no tiene que venir amargada. Y si usted no quiere este trabajo, hay un montón allá que sí están ganando menos si quieren este trabajo. Se puso más trompuda la señora, va, pero es verdad, hermano. Hoy fuimos a meter una solicitud. Dije yo: ¿cómo no fui yo, va? Pero dije: Señor, dame paciencia. La gente te está atendiendo y llevas una solicitud, no levanta la vista, se quedan viendo hacia abajo, no te contestan bien. Chica, dice uno: nada. Yo sí le hubiera dicho: hermano, por menos no me dan en la inalámbrica, pero sí me quito las ganas de decirle, va. Decirle: mire, usted por lo menos levante la vista, uno le está hablando. Si su deber es atenderlo a uno, si usted come con lo que uno paga de impuestos, si usted está para servirle. Y no dice, pues, hasta el lema va: estamos sirviendo. Sirviendo. Nuestro lema es servirle. Ay, papito lindo. Pero yo le digo una cosa: esos son lijas para uno, ¿o no? Esos son lijas para uno, hermano, porque, híjole, usted ha tenido algún jefe, vos Pelas, ha tenido un jefe que te ha pulido la paciencia, así va. Lo dejan uno finito, va, así, pero bien pulidito, va. Mire que no me gusta cómo redactó esta carta, vuelva a hacer, va a hacer. No, que mire que la adicionó, este ya me lleva a mí, va. Y si sabe que eres cristiano, con mayor razón. Pero bendito Dios, ¿sabe por qué? Porque esto, sin darse cuenta, Dios los usa para el perfeccionamiento de la vida de uno, hermano. Es duro, lo que es duro, pero definitivamente va. Yo un día, y aquí termino, yo un día estaba analizando, yo: Señor, y digo yo: Señor, realmente nosotros todavía no tenemos la capacidad de poder entender todo tu sufrimiento por nosotros. Mire, hermano, si realmente uno se pusiera un día a solas, solo así, y analizar punto por punto, pero realmente bien concentrado uno, ¿verdad?, en lo que le hicieron el Señor Jesucristo por nuestras vidas. Jala, hermano. Tremendo. Imagínense quién aguanta que a uno le escupan la cara, hermano. Dígame. Muchos de nosotros no estamos todavía en la capacidad de que alguien nos escupa la cara. Un día el hermano Arolo le regaló una playera a un hermano, ¿viste? El león de la tribu de Judá, decía, bonita la playera. Y el hermano Arolo le dijo: mira, papayito, le dijo, te regalo una playera. Gracias, hermano Arolo, me la voy a poner. Y el hermano se la puso, hermano, ¿verdad? Y contento con su playera, va. Y aquí tenía el león, y atrás tenía un texto bíblico: el león de la tribu de Judá que ha venido para vencer. Y el hermano exhibiendo su playera. Y un hijo del diablo, hermano. Pero ese era hijo del diablo y de Luzbel y de todas las entidades que podían haber. Estaba ahí haciendo fila también en una caja que iban a pagar. Y viene, y el tipo, cuando lee que un texto bíblico, es entendible que rápido dijo: este es cristiano, dijo, y ahorita me las va a pagar. ¿Sabe qué tenía contra los cristianos, hermano? Y no sé qué sucedió, pero sucedió algo que no tenía. Él buscó la forma de cómo de hacerle un problema ahí al hermano. Ahí este hermano iba con otro, ¿va? Y la cosa fue que el tipo, cuando no sé qué fue lo que sucedió, le reclamó al hermano. No, le dijo: yo no, sí, que no sé qué, no, que sí. Y el tipo va y viene y le va dando una al hermano, pero se la dio bien dada. Le pegó en la frente, hermano, y ahí viene la sangre. Lo tremendo es que este hermano en el mundo fue karateca, cinta negra. ¿Usted cómo cree por dentro cómo está el viejo hombre? Ya no lo practicaba tanto, pero todavía tenía los nudillos y dice: ay, Señor, agárrame, papito lindo, porque yo a este le voy a meter uno
y yo sí sé dónde se lo voy a dar. Y mire, hermano, el tipo lo insultó, lo maltrató, le pegó, y el otro hermano le decía: déjalo, no le vas a pegar, porque no, dice. Y lo que hizo fue retroceder. Y la misma mujer del tipo lo agarró y dijo: ¿por qué le estás pegando? No, que no sé qué. ¿Y por qué te cae mal si no te está haciendo nada? Pero él por dentro sabía que tenía la capacidad de darle a ese tipo. Que aguante, hermano. Que aguante. Y eso es lo tremendo, ¿va? Eso es lo tremendo. Lo tremendo es cuando a ti te humillan en aquellas cosas que tú sabes que tienes capacidad. Ahora yo digo: ¿cómo el Señor aguantó tanto, va? Definitivamente, qué amor tan sublime, hermano. Qué amor tan sublime. Realmente, mi hermano, así como lo pintan a veces y como lo hacen, como dijeron, nada que ver, hermano, no es nada. Si la Biblia dice en el libro de Isaías 53, no hay en él parecer para que le deseemos. El Señor quedó completamente desfigurado su rostro. Dice la Biblia que con una caña, con una madera, le golpeaban su cabeza. Si la cabeza del Señor se rompió. Y no piense usted, y fíjense que con lo que le dieron los azotes, los romanos, la costumbre que tenían es que esas cuerdas tenían en la punta tenían acero, y tenían también una especie como de garfios, y cuando pegaban la carne y metían, arrancaban. Por eso la Biblia dice: hicieron surcos sobre mis espaldas. Jala. Que aguante con el hecho de saber que Él tiene el poder y la autoridad para que en ese momento aquí se termina todo. Y como decía el hermano Cristian, ¿quién puede entender en tan inmenso universo exista la Tierra, un planeta tan chiquito, y que haya gente metida dentro de ese planeta, y que Dios a esa gente los ame tanto? Hermano, uno no puede concebir que si uno se mete así en la carne a analizar, diría uno: no puede ser. Como tanto amor de Dios por nosotros, cuando Él bien podría haber hecho otra creación nueva, ¿verdad? Y uno lleno de cuentos con Dios, hermano, ¿o no? Dígame si a veces uno no se pone lleno de cuentos con Dios. A veces uno dice: no, ya no te voy a servir. Si favor nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios, hermano. Sí. No dice la Biblia que le sirvan todos sus ángeles, pues. Y uno dice: Señor, hoy te voy a hacer el favor. Hoy hice solo porque me da lástima, Señor, te voy a hacer el favor. Y dice el Señor, dirá: ala, pero es que este no ha entendido plenamente el inmenso amor con el cual yo lo he amado, para que Él también me pueda corresponder de la misma manera, y poder nosotros amar a Dios a esa dimensión en que Él también a nosotros nos amó, hermano, que es muy difícil poderle amar a esa dimensión, ¿verdad? Porque definitivamente el amor de Él es un amor muy grande, ¿va? Pero bendito sea Dios, porque que Dios trate con nosotros, hermano, y todas aquellas cosas que Dios tenga que sacar de lo profundo de nuestro corazón, hermano, que el Señor lo saque, ¿va? Y que nosotros digamos: Señor, aquí estoy, ¿va? No me voy a también yo a torturar por mí mismo, pero sí yo te pido que sea tu Espíritu Santo, ¿va? Porque no vaya a hacer usted lo que hicieron ahorita en este mes de abril, ¿va? Uno le llama la atención que hay gente que va detrás de la cruz, ¿verdad? Porque hacen ahí sus procesiones y agarran y se van dando en la espalda hasta que sangran, ¿verdad? Y dice: así para sentir yo también. Y así es la forma como ellos sienten que han pagado todas sus culpas y sus pecados, ¿va? Ya el Señor pagó por nosotros. Ya el Señor pagó por nosotros. Pero bendito sea su nombre, hermano, que tiene el poder de arrancar de nuestras vidas aquellas cosas que a veces a nosotros mismos voluntariamente nos es difícil, ¿va? Pero cuando el Señor nos convence, hermano, mire qué lindo es cuando uno mira en el altar a la gente, hermano, y uno mire y dice: Señor, y uno los ve y uno dice: Señor bendito, dice uno, ¿qué cosas tú estarás haciendo en el corazón ahorita de esta persona? Y ahí está, humillado delante de su presencia, entregando todas aquellas cosas: Señor, aquí te entrego, Padre,
Hasta mi marido te lo entrego, Señor, cámbialo tú porque yo no puedo, Señor. Y aquí te entrego a mi hijo, aquí te entrego todo lo que tenga que entregar, aquí lo entrego, Señor, porque tú tienes el poder para poder transformar y cambiar, ¿verdad? Y mire, hermano, qué lindo es, porque usted después se va a dar cuenta que hay cosas que en un momento dado, yo le decía a una persona, mira, es que uno no puede entender, pero uno después analiza, dice, ¿en qué momento yo pude vencer este problema que tenía dentro de mi alma? Posiblemente fue en una santa cena y no ni cuenta se dio. Posiblemente a través de ir oyendo y oyendo la palabra. Pero usted, yo le hago una pregunta y yo termino acá. Usted puede analizar todas las cosas que han sido cambiadas en su propia vida, y usted no se queda sorprendido y dice, Señor, pero ¿cómo me volví una mujer tan noble si yo no era noble? Yo no era un hombre noble. ¿Cómo pude yo haber cambiado, Señor? O tengo cara de tonto, soy cristiano, va, pero yo creo que soy cristiano, va, porque, Señor, la obra que tú has hecho en mi vida es una obra, Señor, muy perfecta, muy linda. Y Dios cambia el corazón y la vida de uno, hermano, para la gloria de su santo nombre, ¿verdad? Dios lo cambia, lo transforma a uno, y uno no sabe en qué momento realmente el milagro se dio, pero uno viene a analizar y uno dice, Señor, gracias, porque a estas cosas, Señor, tú ya me has dado victoria, y esto ya lo puedo vencer, esto también, Señor, y ya realmente es mínimo, papito lindo, lo que queda, ¿va? Pero todo está en base a la entrega que nosotros hagamos con el Señor, ¿verdad? Nosotros nos entregamos y Él hace la obra en nuestras vidas, y Él la perfecciona para la gloria de su santo nombre, va. Bendito sea el nombre del Señor, porque al final usted, mire, al final usted va a ser el que va a salir ganando, hermano. Su mujer va a salir ganando, sus hijos van a salir ganando, su familia va a salir ganando, porque qué lindo que después de tanto que Dios ha perfeccionado su vida, usted va a ser un buen marido y usted va a ser una buena mujer el día que se case, va. Ya no va a ser la misma persona, porque el Señor ya lo cambió y el Señor ya lo transformó, ya hizo de usted una persona diferente, una persona distinta, va. Entonces, ¿cuántos bendecimos al Señor por toda la obra perfecta que Dios ha hecho en nuestras vidas? Yo sí realmente bendigo el nombre del Señor y bendigo el poder que su Santo Espíritu tiene en nuestras vidas, hermano. Entonces, póngase sobre sus pies y déjeme orar y darle gracias a Dios, porque ese Dios que nosotros tenemos es un Dios perfecto, hermano. Definitivamente Él, cuando hace una obra, la hace perfecta, y Él perfecciona su obra en todos aquellos que nos dejamos perfeccionar por su mano bendita y dejamos que su mano de poder obre en nuestros corazones y obre en nuestras vidas. Papito lindo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres tú, Señor, con tu bendito Espíritu, que has hecho la obra en nuestras vidas, Padre. Eres tú, Señor, el que ha traído a nuestros corazones convicción, Señor. Eres tú el que ha transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aquellas cosas que nos eran imposibles, ahora podemos ver que pueden ser posibles, Señor. Te damos gracias porque aquellas cosas que nos eran difíciles de poderlas vencer por nuestra propia fuerza, en tu fuerza la hemos aprendido a vencer, papito lindo. Gracias porque has forjado en nosotros una naturaleza nueva, diferente, Padre. Gracias porque has permitido que en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, se den cambios, se den perfecciones, papito lindo. Gracias te damos. Gracias porque nuestros pensamientos ahora no son los mismos pensamientos que teníamos antes, Padre. Gracias porque nuestro corazón ya no se inclina de la misma manera a las cosas que se inclinaban antes, Padre. Gracias. Gracias porque nuestro corazón ahora, papito lindo, se inclinan a tu amor, a tu favor, a tu gracia, Señor. Gracias porque ahora nuestros oídos están abiertos a la voz de tu Espíritu, Padre. Gracias porque, Señor, un día arrancaste la raíz de rebelión, arrancaste las raíces de amargura, Señor, arrancaste las raíces de soberbia, arrancaste las raíces que estaban tan profundas dentro de nuestro corazón, Padre.
Señor, aún traíamos raíces de ancestros, papito lindo, con los cuales batallábamos, pero tu Santo Espíritu ha sido tan perfecto en nuestras vidas que tú has ido haciendo la obra, Señor. Y a medida que nosotros hemos rendido nuestro corazón y hemos dicho sí a tu Espíritu, Padre, la obra se ha ido perfeccionando. Gracias te damos, Padre bendito de misericordia, Señor. Y aquellas cosas que todavía en nosotros puedan estar, te pedimos por favor que tú nos ayudes. Te pedimos por favor que tú nos ilumines, Padre, que tú nos reveles, papito lindo, que tú nos des la fuerza y nos des la capacidad en el nombre de Jesús, Padre, para poder someter delante de ti aquellas cosas, Señor, que no sean agradables. Gracias te damos porque en ti estamos completos, Padre. Gracias porque en ti hemos encontrado la vida. Gracias porque en ti hemos encontrado la verdad, Señor. Gracias porque tú eres ese camino que nos lleva al Padre, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Gracias porque en ti hemos encontrado la paz que nuestro corazón necesitaba, papito lindo. Gracias porque un día, estando esclavizados, papito lindo, tú nos hiciste libres, Señor, y las cadenas fueron rotas, papito lindo, y se quebrantaron los yugos, las esclavitudes, Padre, las costumbres, Señor, aquellas cosas que traíamos de raíz fue arrancada, Padre bendito, por el poder de tu Santo Espíritu, por el favor y la gracia tuya, Señor. Te damos gracias. Yo bendigo a este pueblo, Señor, que sabe adorarte, que sabe amarte. Yo bendigo, Señor, a tus hijos, Padre, que han dispuesto su corazón para decirte a ti, Señor, haz tu obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre celestial. Que la paz tuya sea sobre ellos y que ellos puedan ver, Señor, tiempos de restauración y de sanidad en sus vidas. Gracias te damos, mi buen Dios. Gracias por la obra perfecta, Señor, y ese amor que tú manifestaste hacia nosotros entregando tu vida, Señor. Por ese amor, Señor, que fue derramado, Señor, en nuestros corazones. Gracias, papito lindo, que por nosotros estuviste dispuestos a pagar, Señor, todo ese precio por nuestra salvación y por nuestra redención. Enséñanos, Señor, enséñanos a valorar, a poder considerar, Señor, en lo profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, Señor, hasta dónde tú estuviste dispuesto a pagar ese precio por nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Dale gracias al Señor, bendice su nombre y dale gracias por la obra perfecta que ha estado haciendo contigo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en tu vida. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Gracias, papito lindo. Vamos a orar. Le voy a pedir por favor a mi hermano Win que ore por las ofrendas, hermano. Si algún hermano necesita un sobre, puede levantar.